¿Ya? Bueno, como les decía Jaime, yo trabajo, mi especialidad son las hortalizas, trabajo en agroecología y agricultura orgánica, y en hortalizas en condiciones protegidas y al aire libre, y en estos pocos minutos voy a tratar de transmitirles algunos conceptos importantes para lo que es el manejo sostenible de la huerta, rompiendo la estacionalidad. ¿Me salí, parece, de pantalla completa? Sí, se salió de pantalla completa. Ya, perdón, ahí sí. Entonces, bueno, primero que todo, un poco comentarles el concepto de qué es lo que es sustentabilidad, ¿cierto? Este es un artículo que salió la semana pasada. La sustentabilidad, todo el mundo utiliza la palabra, pero ¿qué de verdad significa sustentabilidad? Aquí habla este artículo de que las economías descarbonizadas, ¿cierto?, pueden generar millones de empleos en América Latina, pensando en el contexto que hoy vivimos de pandemia y que hay mucha gente que ha quedado sin trabajo, ¿cierto? Y que por supuesto significa también, y todos lo comentan, de que el tema de la producción de alimentos está cobrando una relevancia de primer orden. Entonces, la sustentabilidad, en términos muy simples, significa de que los recursos que tenemos para la producción hoy día los vamos a mantener o mejorar para las futuras generaciones, ¿cierto? Ya sea el recurso suelo, el recurso agua, el recurso semilla, todos los recursos de producción, ambientales en general, van a ser los mismos en el futuro y nosotros vamos a aportar con ello a través de un manejo sostenible. Entonces, bueno, Gina ya lo dijo, ¿cierto? ¿Por qué las hortalizas hoy día son tan importantes? ¿Cierto? Porque si recuerdo yo cuando era niña, se comía muy poca hortaliza y los estudios demostraron de que eran vital las hortalizas en el consumo humano para mantener la salud. Gina ya lo explicó con mucho detalle, ¿cierto? Hoy día, hortaliza significa alimentación saludable. Hoy día está en las dietas de la JUNAEP, está en los programas del Estado, ¿cierto? Promover la alimentación saludable a través del consumo de hortalizas. Pero, ¿qué es lo que buscamos en las hortalizas hoy día? ¿Qué es lo que es este producto que el mercado requiere, ya sea el mercado de autoconsumo o cualquier tipo de mercado, ¿cierto? Autoconsumo, la feria, el supermercado, todos los consumidores, ¿qué quieren hoy día? Quieren inocuidad alimentaria, ya sea química o biológica, ¿cierto? Estar seguros de que el producto que están comprando o produciendo sea químicamente inocuo y biológicamente inocuo. Además, que tenga trazabilidad. Si yo no soy capaz de producir mi propio alimento, bueno, se lo compraré a alguien que sé cómo lo produce, o lo compraré en un lugar o con una etiqueta que sé el proceso que tiene o que tiene determinada certificación, ¿cierto? Está, por supuesto, el valor que tiene la producción sostenible. Hoy día el consumidor quiere un producto que haya sido producido en forma amigable con el medio ambiente, y por eso que la agroecología hoy día toma una relevancia especial. Está el alimento funcional. Ya en la presentación anterior ya eso quedó de manifiesto, ¿cierto? Hoy día no solamente compramos alcachofa, compramos un alimento que regula los niveles de azúcar, que tiene cantidades de inulina y cinarina y otros elementos importantes que nos permiten mantener una salud de buena forma, digamos. Cada uno de las hortalizas tiene elementos funcionales que aportan a la salud de las personas. Hoy día eso hay que relevarlo, ¿cierto? También está el tema del consumo fresco. Se privilegia el consumo fresco, pero lamentablemente por la forma de trabajo, ¿cierto? Y la actividad que hoy día tiene la familia, debemos recurrir a veces a elementos procesados, que estos elementos procesados, ¿cierto?, tengan inocuidad, diversidad y trazabilidad. Por supuesto, la producción local se privilegia y los sellos de origen, ¿cierto? Y por supuesto, junto con todo esto, el precio razonable. Entonces, hoy día, dentro de lo que es la cadena alimentaria hortícola, tenemos un consumidor informado,
¿cierto? Y además aparece otro perfil de consumidores que consumen mucho más de los 450 gramos que decía Gina, que es el vegetariano, y hoy día ya está el vegano, ¿cierto? Que definitivamente deja todos los productos de origen animal, perdón, y se enfoca en todo lo que es producido por lo vegetal. Además, se suma el efecto pandemia. El efecto pandemia ha sensibilizado a la gente y ha promovido una producción hortícola que antes era muy, muy mínima, que es el tema de la horticultura y la huerta urbana. Eso es un tema muy interesante en la producción de hortalizas en las ciudades, porque eso le da seguridad alimentaria a las familias, especialmente hoy día familias que han quedado sin empleo, ¿cierto? Eso permite una solución alimentaria. Ahora, desde el punto de vista productivo, ¿cuáles son las ventajas productivas de las hortalizas? Si lo comparamos con otros cultivos, ¿cierto? Como el trigo u otros, ¿cierto? Que tenemos la posibilidad de producirlo en muy pequeñas superficies o también en gran superficie, dependiendo si es huerta autoconsumo o es un productor que ya ha escalado productivamente o un gran productor que quiere incorporarse en este rubro. Por otro lado, tenemos especies de diferentes ciclos vegetativos. Esta es una de las cosas más importantes que tiene la hortaliza, ¿cierto? Tenemos hortalizas de ciclo corto, por ejemplo, el cilantro, el rabanito en el invierno, algunas lechugas en el verano, que desde plantación a cosecha 30 días las tenemos listas, sobre todo estas sueltas, crespas, ¿cierto? Y también en cultivo hidropónico también son muy rápidas. Tenemos los de ciclo mediano, que son entre 3 y 6 meses, donde están la mayoría de las hortalizas de primavera, principalmente. Las de ciclo largo, por ejemplo, de invierno las habas y los bajos. De verano tenemos los zapallos de guarda, por ejemplo, o algunos repollos, que son de ciclo muy largo. Y, por supuesto, las hortalizas permanentes. Dos de las más conocidas e importantes y que se pueden desarrollar de buena manera acá en la región, por ejemplo, son los espárragos y las alcachofas, y las dos con grandes elementos de funcionalidad, ¿cierto? El espárrago importante en ácido fólico y la alcachofa con el tema de la inulina, dos indicadores importantes de funcionalidad de estas dos especies. Entonces, tenemos hortalizas que podemos producir en primavera, en verano, en otoño y en invierno. Entonces, eso nos permite, ¿cierto?, mantener producción durante todo el año. No, por supuesto, de la misma especie. Hay algunas que sí dan vuelta el año, pero otras que definitivamente por algunos requerimientos climáticos, como les voy a mostrar, no es posible. Está también la utilización de la mano de obra familiar, que podemos hacerla con mano de obra familiar, y si tenemos producción más extensiva, como la que vemos en la foto superior, por supuesto que podemos realizar labores mecanizadas. Entonces el rubro hortícola es muy versátil, ¿cierto? Y esa es la gran ventaja, y por eso como rubro se puede desarrollar muy bien en una región, porque se puede abordar desde la agricultura familiar campesina, el autoconsumo, los pequeños agricultores que ya tienen posibilidad de venta excedente, el que tiene perfil comercial y el gran agricultor. Todos tienen la oportunidad de desarrollar este rubro y permitir una producción más pareja durante el año. Y por supuesto, el último punto es muy importante, que permite ingresos en épocas diferentes a los cultivos tradicionales, si queremos obtener ingresos de las hortalizas, ¿cierto? Porque si tenemos baches de ingreso durante el año, incluso nosotros podríamos desarrollar, tener nuestra huerta de autoconsumo y desarrollar algún cultivo en particular que nos permita obtener un ingreso durante una época donde no tenemos ingreso con nuestros otros cultivos o rubros, como puede ser el ovino u otro. Ahora, pongo este ejemplo, ¿cierto? Si nosotros queremos llegar a obtener un producto de calidad, como vemos esos hermosos tomates o esas cebollas de guarda, lo primero es empezar con semilla o un plantín sano. Muchas veces no tenemos la posibilidad de producir nosotros nuestros plantines porque no tenemos la semilla o porque la perdimos o lo que sea, y tenemos que
comprar plantines, ya sea en un mismo Trasquintu o en la misma feria o en alguna plantinera, o una producción de plantines, digamos, y bueno, preocuparnos de la sanidad de este plantín y esta semilla, por supuesto de la fertilidad y sanidad del suelo. Eso nos va a permitir tener un cultivo vigoroso y sano, y por último, tener este tomate y esta cebolla, ¿cierto?, que nos va a permitir en el verano comer la rica ensalada chilena. Pongo estos dos cultivos porque son creo que de los dos cultivos más consumidos en el verano, y siendo una región turística, creo que es la base, ¿cierto?, junto con el choclo y el poroto de la alimentación tradicional del verano, ¿cierto? Ahora, en la región de los lagos tenemos muchas brechas productivas. Hoy día estamos hablando de la estacionalidad, porque básicamente, de acuerdo a lo que hemos analizado, la producción se realiza principalmente entre octubre y abril, ¿cierto? Justamente ¿por qué? Bueno, por el tema del clima. Pero para lograr un cultivo, por ejemplo, como el que vemos ahí tenemos una mesa de doble excavación con microtúnel, una lechuga, estamos en época de otoño ahí. Entonces, tenemos que considerar múltiples aspectos cuando producimos. La semilla, la disponibilidad de agua, las características del suelo, el riesgo abiótico. ¿Qué es lo que es el riesgo abiótico? Inundaciones, sequía, granizo, etcétera. Riesgos bióticos, todo lo que tiene que ver con plagas y enfermedad, y el rendimiento potencial. Y esto, el manejo de todo esto nos permite el rendimiento potencial, ¿cierto? Pero ahora, además, tenemos el tema de lo que es el cambio climático, que afecta a toda esta serie de factores, porque además hoy día tenemos plagas que antes no existían en la zona, y a medida que el cambio climático vaya avanzando, van a ir apareciendo oportunidades para algunas especies que antes no eran posibles producirse, pero también van a aparecer riesgos, como son la sequía y como son algunas plagas que antes no existían. Ay, no sé cómo. No puedo avanzar. Ahí está. Bueno, con respecto a la semilla, creo que Gina habló bastante de eso, pero yo igual lo quiero repetir, el tema del uso de las semillas tradicionales. La verdad es que los recursos genéticos locales, especialmente las semillas, son tremendamente valiosas. Recuperar los recursos genéticos locales, que normalmente están mucho más adaptados a las condiciones locales, y eso le permite mucho mayor resiliencia frente a cualquier situación. ¿Qué es lo que dice el cambio climático? Que específicamente en la zona de la cual estamos hablando, Río Negro, la región de los ríos, de los lagos, la disminución de la pluviometría va a ser de un 50% en la época estival, y la temperatura va a aumentar entre 2 y casi 3 grados. Eso nos da, como les decía, oportunidades productivas, ¿cierto? Pero también algunos aspectos que debemos considerar. Aquí vemos la precipitación, ¿cierto? Tenemos una precipitación que otras regiones del norte se las quisieran. Agua tenemos de sobra para producir cualquier tipo de hortaliza. El tema, como ven en el gráfico de abajo, es que hay épocas del año que son la época entre octubre y marzo, ¿cierto? Donde ya se está manifestando estacionalidad en la pluviometría, que va a seguir aumentando, y que nos obliga, por supuesto, en épocas que normalmente son de octubre a abril, ¿cierto?, a regar. No podemos, porque la estacionalidad, por un lado, está la falta de producción en el invierno, pero también está el tema del verano, que muchas veces no tenemos el agua para producir las hortalizas en verano. Entonces, o programamos de mala manera las especies, de manera de que ocupamos especies que quizás tienen mucha demanda o son muy sensibles al estrés. Entonces, cuando nosotros tenemos claro de cuál es el agua de la cual vamos a disponer, qué sistema de riego tenemos, o si tenemos la posibilidad de regar o no, vamos a tener que decidir qué especie vamos a colocar, ¿cierto? Porque definitivamente entre octubre y abril vamos a tener que regar. Otro aspecto importante es el tema de la luz, ¿cierto? La temperatura, ya hemos dicho, es el primer factor productivo, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hablarles de la luz. La luz es el alimento de las plantas, es lo más importante para el desarrollo de las plantas. En general, ¿cierto? Perdón. Ay, me salí.
En general, ¿cierto? Esta franja que ustedes ven de color crema marca entre los 8 y 23 megajoule por metro cuadrado, que es la unidad de la radiación solar, ¿cierto? La temperatura se mide en grados Celsius, la radiación solar en megajoule por metro cuadrado. Pero eso, la unidad da lo mismo. El tema es el rango. Fíjense cómo se mueve en la región de los lagos. Aquí estoy hablando de una estación particular en Osorno. Fíjense cómo el rango se mueve, la línea roja, entre aproximadamente 4, 5 en el invierno a 25 unidades de luz promedio mensual. Y resulta que las hortalizas se producen bien entre los 8 y los 23. Entonces tenemos una época del año que va de abril a octubre, ¿cierto? Que coincide con las bajas temperaturas, por supuesto, porque tiene que ver con la estacionalidad, donde no tenemos la luz suficiente para producir hortalizas, pero sí hay algunas que si no se producen en forma óptima, sí por lo menos logran desarrollarse. ¿Y cuáles son estas? Las que necesitan menos luz, que son las de raíces y de hoja, ¿cierto? Imposible que produzcamos hortalizas de fruta en el invierno, necesitan mucho más luz. Entonces tenemos que basar nuestra producción invernal para romper estacionalidad en raíces y hojas. Y dentro de ellas, por supuesto, recurrir a algunos ecotipos locales. Estamos desarrollando un ensayo de evaluación de variedades de ajo, ¿cierto? Donde hemos descubierto que la variedad que salió más rápido, con mayor vigor, dentro de todas las que estamos evaluando, es justamente la variedad local, de la localidad. Entonces, estamos en evaluaciones preliminares, así que por eso no muestro la información, pero es tremendamente interesante y ratifica el hecho de la importancia de mantener y recuperar los recursos genéticos locales. Entonces, solamente muestro este gráfico para mostrarles que en invierno, que estamos alrededor de los 5 unidades de luz, tenemos la quinta parte de la luz o la cuarta parte de la luz que en el verano. Entonces, para que ustedes tengan eso siempre presente, y cuando hay menos luz, entre abril y septiembre más o menos, entre abril y agosto, fines de agosto, principio de septiembre. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con que en esa época, además de elegir muy bien lo que colocamos, favorecer el ingreso de luz y de manera de no provocar sombreamientos, por ejemplo, y especialmente dentro de invernadero, respetar, incluso ampliar los marcos de plantación para que haya menos competencia por luz. Por otro lado, estamos hoy día en esta época, ¿cierto? Julio, agosto, en la época típica o temporada del máximo, de todo lo que son las especies de primavera. La primavera es donde se producen más especies. Y aquí hay aspectos importantes a considerar, ¿cierto? Porque además de producir durante la primavera, también durante la primavera vamos a hacer los almácigos que vamos a plantar en verano y que vamos a lograr cosechar en invierno y otoño. Para cosechar en otoño algunas especies tenemos que establecerlas en verano. Entonces, tenemos que programar muy bien, ¿cierto? Nuestra producción, nuestra siembra, nuestros almácigos. Pero hoy día estamos en época de hacer almácigo, y cuando estamos hablando de almácigo tenemos que también, como les dije en la lámina anterior, preocuparnos de que este almácigo sea sano, absolutamente sano. El uso de estas plantineras, si bien tradicionalmente no se usan, pero la verdad es que son bastante útiles. Entonces, nos permiten llegar con una plantín a muy buen término. Solamente quiero acotar que el momento óptimo de trasplantar en general en toda la hortaliza es con 3 hojas verdaderas, a excepción de las cucurbitáceas, que el momento ideal de trasplante son con una hoja verdadera como las que ustedes ven acá abajo, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos plantines, tenemos que preocuparnos de que el cotiledón, que es esta estructura que ustedes ven abajo, no son hojas, son cotiledones, al momento del trasplante debieran estar verdes. Cuando ya están amarillas quiere decir que ya la planta ha sufrido algo de estrés. No quiere decir que se va a morir o que no va a producir, pero ya tiene un estrés. Eso significa que puede estar susceptible a alguna enfermedad, alguna plaga. Otra cosa importante es cuando se trasplanta esto, el cotiledón queda sobre la tierra y tampoco se desprende. Se deja que
se desprenda solo, de manera de que la cicatriz que se produce ahí sea de buena calidad. Ahora, esto es lo que nosotros vemos adentro del invernadero, por ejemplo, una mesa con policultivo. Yo he visto muchos invernaderos en la región que definitivamente llega el otoño, cosechan algún producto y de ahí dejan botado el invernadero. La verdad es que es un terrible desperdicio. Además de la producción exterior, que la verdad es que acá en la zona de los lagos es bastante compleja, es más difícil. Para todos los que tienen invernadero, la verdad es que el invernadero es una tremenda posibilidad de producir hortalizas, pero respetando, sobre todo en agroecología se considera el policultivo, las mesas con a lo menos 2, 3 cultivos, ¿cierto? Intercalando diferentes especies. Aquí tenemos, por ejemplo, la posibilidad que nos da un invernadero. Esto es San Pablo, con producción de lechugas que están listas para cosecha en septiembre. Estamos en agosto. Estas lechugas se plantaron en julio. Entonces, romper la estacionalidad no solamente significa producir y cosechar en pleno invierno, sino que adelantarnos con algunos cultivos de primavera, a pesar que la lechuga se produce todo el año, pero obviamente se produce en forma más abundante durante la primavera. Entonces aquí tenemos un ejemplo porque que nos da la protección del invernadero, ¿cierto? Producir listas para cosecha, esto era antes del 18. Esta foto la saqué un día aproximadamente la segunda semana. Entonces, aquí tenemos cilantro al aire libre en octubre, lechuga en pleno crecimiento. Esto, por supuesto, son productoras en realidad de la comunidad indígena de San Pablo. Fíjense la calidad del producto, ¿cierto? Por otro lado, considerando lo que se nos viene con el cambio climático y si queremos hacer escalamiento productivo, en verano, nosotros, como les decía, tenemos que recurrir al riego. Y para aumentar la eficiencia, porque si tenemos una cantidad de agua, si queremos usarlo de mejor manera, tenemos que recurrir al riego tecnificado, ¿cierto? Entonces tenemos principalmente el riego por goteo, que es el más eficiente, y también el riego por aspersión, que es el segundo, digamos, no es tan eficiente como el goteo, pero una muy buena opción, ¿cierto? Porque además se puede trasladar fácilmente. Así que, ojo que si queremos producir en este verano, en esta época estival, que cada vez vamos a tener menos recursos o pluviometría, necesitamos recurrir al riego. Ahora, desde el punto de vista agroecológico, bueno, la agroecología es una transdisciplina que considera varios aspectos políticos, socioculturales, ¿cierto? Económicos y ambientales. Entonces, desde la mirada sociocultural, tenemos la agroecología considera un desarrollo rural integrado, ¿cierto? El que llaman el buen vivir nuestros pueblos originarios. Y también el rescate y valorización del conocimiento y las tecnologías locales, no solamente de los recursos genéticos, del conocimiento y de las tecnologías locales. El diálogo de saberes, ¿cierto?, entre lo que traemos como ciencia y el conocimiento local o ancestral. Eso es lo que la agroecología promueve. Por otro lado, la soberanía alimentaria y la autoproducción de semillas, bueno, ya hemos hablado de eso, el tema del rescate de los recursos económicos, perdón, los recursos genéticos locales. Por otro lado, desde el punto de vista económico, tenemos que, si queremos, ya sea el autoconsumo, si queremos ir a escalar productivamente, debemos considerar la viabilidad económica de nuestra huerta y nuestros excedentes, ¿cierto? Por supuesto, la producción estable en los mercados locales, de manera de bajar nuestros costos, ¿cierto? Y el gasto de transporte principalmente. Y por supuesto aquí cobran valor los circuitos comerciales cortos, que los ha promovido tanto INDAP, y también la economía circular aparece hoy como la forma de producir, lo que significa incorporar los residuos como un insumo más del sistema a través del reciclaje y otras prácticas. Y por último también tenemos
el tema ambiental y aquí cómo la ciencia aporta, ¿cierto?, a través del conocimiento de los beneficios de biodiversidad, la resiliencia, la ecología de los suelos, la sanidad vegetal y, por supuesto, la conservación del agua y del suelo. Ahora, esto es lo que nosotros queremos ver en una huerta, ¿cierto? La diversidad en la agroecología es uno de los aspectos más importantes del sistema productivo, y aquí consideramos las rotaciones, rotar, siempre mantener el suelo cubierto, rotar, ¿cierto?, con diferentes familias de manera de romper los ciclos de potenciales enfermedad y mantener la salud del suelo, los policultivos, como ustedes ven aquí en estas mesas, ¿cierto?, policultivos, corredores biológicos. Hay espacios muchas veces que no son utilizados, son poco prácticos, como por ejemplo aquí vemos un espacio entre dos invernaderos, podemos llenarlos de hierbas aromáticas y flores que finalmente son resguardo de insectos benéficos que van a mantener a raya nuestras potenciales plagas, y por subir también las cubiertas en trileras, ¿cierto? Entonces es importante mantener la diversidad. Esta diversidad es también la que nos va a dar la producción permanente, ¿cierto?, durante las diferentes épocas del año. Aquí tenemos, por ejemplo, lechuga con cilantro, listo para la cosecha. Aquí tenemos otra, cilantro, beterraga, lechuga, ¿se fijan? Y fíjense la calidad, estas son producciones agroecológicas. La diversidad permite eso, mantener cultivos sanos. Aquí tenemos un poco para explicarle, la mayoría seguramente ha practicado esto, lo tiene incorporado, el tema de la mesa de doble excavación, ¿cierto?, que considera mover el suelo a la superficie, romper las estratas impermeables, ¿cierto?, y mejorar un poco la infiltración a través del manejo de las layas, en una superficie un poco más profunda, de mediana profundidad, y antes de volver a colocar el suelo de la superficie, se coloca siempre materia orgánica que está semidescompuesta, ¿cierto? Material paja, pajas de poroto, pajas de cereal, hoja, puede ser un compost semidescompuesto también, que no ha terminado su descomposición, incorporarlo ahí de manera a mejorar la infiltración y la materia orgánica de la mesa donde vamos a producir. Y aquí es un ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos tres especies que son absolutamente invernales, ¿cierto? Una aliácea y dos brásicas, perdón. Entonces, pero esta mesa de policultivos va a ir rotando con diferentes especies durante el año. Entonces, esa es la gran ventaja, y como tenemos diferentes ciclos de especies, también vamos a ir sacando unas, otras van a ir quedando, vamos a ir estableciendo otras, de manera de que esta mesa siempre va a estar productiva. Un aspecto que no quiero dejar pasar con respecto a la diversidad, aquí tenemos una producción de un invernadero en San Pablo, el de abajo es en Osorno, y bueno, la diversidad tiene que ver con la sanidad del sistema completo, pero también el sistema del suelo, ¿cierto? La diversidad sobre el suelo también está asociada con una diversidad bajo el suelo y de los microorganismos. Cuando trabajamos con un monocultivo como el que vemos acá abajo, la verdad es que corremos riesgos altísimos. En este caso, en este cultivo de lechuga, hay una enfermedad que es muy dañina, provoca mucha pérdida cuando queremos producir en forma comercial, y que está absolutamente ligada a la falta de diversidad de rotación, como es la esclerotinia, ¿cierto?, la posición blanca, porque una vez que aparecen los órganos de resistencia, como los que vemos acá en la foto, la verdad es que es muy complicado sacarlos del suelo. Son órganos de resistencia que perduran durante muchos años. Entonces la diversidad evita estas situaciones. No significa que podamos hacer grandes cantidades de lechuga, pero podemos hacerla en policultivo o en una rotación adecuada que permita mantener la salud del suelo. Dentro de lo que significa la economía circular, ¿cierto?, y la agroecología, tenemos también el reciclaje a través de los biopreparados, lo que además nos permite usar todos estos residuos del campo para la producción de elementos e insumos que nos van a favorecer y nos van a permitir, por un lado, nutrir las plantas, pero por otro lado,
aumentar la materia orgánica del suelo y con esto también la biodiversidad, el aumento de la actividad microbiológica y por lo tanto van a permitir la supresión de enfermedades. Aquí vemos arriba una producción de bocachi, a la derecha, supermagro, acá una producción, estamos haciendo aquí una pila de compostaje, y acá tenemos una lombricompostera. Son 4 alternativas de biopreparado que nos permiten reciclar residuos y aportar con nutrición y diversidad de microorganismos al suelo de manera de mantener una supresión de enfermedades. Ahora, dentro de la misma huerta, cuando nosotros queremos hacer producción bajo invernadero, bajo protección, tenemos que considerar, además de la luz que yo les comentaba, la temperatura y la humedad. Estos son los 3 aspectos más importantes, ya sea afuera o dentro, pero adentro, cuando estamos hablando de horticultura protegida, podemos manejar estos aspectos. Entonces la luz, ya les dije, es lo más importante. Entonces cuando trabajamos dentro del invernadero tenemos que considerar cómo evitamos el sombreamiento o cómo mejoramos el ingreso de luz dentro del invernadero, usando cubiertas de buena calidad, usando la cantidad de madera justa, evitando el uso de malla en épocas que no corresponden. Por ejemplo, hay gente que usa mallas Rachel para proteger el plástico en invierno. O sea, además de que llega la cuarta parte de la luz, ¿cierto? Ingresa de esa cuarta parte un poquito menos porque es filtrado por el plástico. Además le agregan una malla Rachel. La verdad es que al final entra como una muy poca cantidad de luz, una octava parte o una séptima parte de la luz que recibe la planta en verano. Entonces, la verdad es que la luz es tremendamente importante de considerar cuando producimos hortalizas, especialmente en invernadero y en época entre abril y septiembre. También la humedad. Es muy importante manejarla a través de la ventilación y para eso yo antes siempre hablaba de que era importante tener un termómetro, porque nosotros la sensación térmica, la verdad es que no somos capaces de darnos cuenta si subieron 2 grados, bajaron 2 grados. Y para nosotros la verdad es que nos da lo mismo, pero para una planta donde la temperatura está directamente relacionada con su proceso fisiológico, 2 grados más o 2 grados menos, la verdad es que es clave, incluso para los microorganismos. A veces un grado de diferencia con la humedad justa puede significar una botritis desatada dentro de un invernadero o un control absoluto de la misma. Entonces, estos aspectos son tremendamente relevantes para mantener la sanidad de nuestros cultivos. Hoy día la verdad es que tenemos tecnología como este data logger que nos permite instalarlo, no tener que ir a apretarlo todo 3 veces al día como este termómetro de máxima y mínima, y nos permite descargar datos y hacer gráficas históricas por la cual podemos entender cómo funciona nuestro invernadero, nuestra situación particular, porque los datos que les mostré antes es de una estación meteorológica, pero ¿qué sucede dentro del invernadero de ustedes o de los pequeños agricultores? No sabemos. Entonces, yo sugiero colocar un data logger que permita descargar datos y hacer una historia de clima del invernadero y un termómetro como este de abajo, que en realidad es un instrumento que mide temperatura y humedad, que nos permite rápidamente saber si estamos manejando bien el invernadero. Aquí, por ejemplo, hay 34 grados Celsius y 34% humedad. O sea, esto es pleno verano y primero la temperatura es excesiva y segundo la humedad es muy baja. Entonces, dependiendo del cultivo que tengamos, vamos a tener que en época estival sombrear, ¿cierto?, el techo del invernadero. Y si tuviéramos pepino, por ejemplo, esta humedad relativa es muy baja. Eso quiere decir que debiéramos aumentar la humedad, quizás regando los pasillos o poniendo microaspersores o humificadores en el techo de manera de mejorar la humedad, porque si cerramos el invernadero
para mejorar nuestra humedad, resulta que la temperatura se nos va a ir a 50 grados. Entonces tenemos que manejar la ventilación, el riego, de manera de asegurarnos tener las condiciones óptimas para el cultivo o nuestra huerta que tengamos dentro del invernadero. Aquí, por ejemplo, para mantener la sanidad de 30 nuestro minutos, cultivo, Sigrid. ¿perdón? 30 minutos. 30 minutos. ¿Ya? Llevamos. Sí, sí, me queda poco. Entonces, para asegurar la sanidad de nuestro cultivo, aquí vemos la diversidad, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos los 3 de los cultivos más tradicionales, tomate, pimentón y pepino, y acá tenemos además lechuga, pepino, tomate y otros cultivos más acá. Es importante la conducción. ¿Por qué es importante la conducción? Porque mejora la ventilación y además que la luz llegue a toda la planta de manera de que sea más productiva. El marco de plantación, ya se los dije, todo eso mejora la ventilación. No voy a hablar de invernaderos, pero hay muchas diferentes estructuras y formas y niveles de inversión para establecer invernaderos. Solamente hablarle de algunos cultivos, por ejemplo la lechuga, que podemos producirla todo el año, ya sea afuera o ya sea adentro. Lo importante es llegar con un cultivo o un producto de calidad, como les comentaba al principio. Está la selga, la lechuga y la selga son los cultivos más producidos en la región de los lagos, en la agricultura familiar campesina. La selga, esta foto que ven aquí arriba, es de Futrono, estaba recién helado. Esto es pleno invierno. Entonces, la selga es un cultivo que resiste fabulosamente bien las heladas y el frío. Por supuesto que va a crecer más lento. Esta es la misma época. Ven ustedes que esta se desarrolla de mucho mejor manera. Pero eso no quiere decir que no la podemos producir afuera. También podemos producirla todo el año, ¿cierto? Con riego por goteo, también en el verano. También tenemos el pepino, que es una tremenda alternativa de producción adentro de invernadero. Es un cultivo de verdad con un tremendo potencial en la región. Estamos en época de hacer los almácigos, que nos permitirían ya a fines de noviembre empezar a cosechar. Aquí tengo un ejemplo de pepino tipo holandés, y podemos ver cómo la calidad es de muy buena calidad la que se produce acá en la región. También tenemos los tomates, ¿cierto? Siempre pongo los tomates, porque es lo que más comemos los chilenos en el tomate. Nos encanta el tomate en el verano. También estamos en época de plantación para producir en diciembre y llegar hasta abril. El pimentón, también estamos en época de hacer almácigo. Este se cosecha un poco más tardío, requiere bastante más temperatura que el tomate y el pepino. Sí, se produce mucho mejor el verde, el rojo, como tenemos que dejarlo más en la planta, disminuye las unidades por planta, ¿cierto? La verdad es que si es una alternativa, es más interesante, a mi juicio, el pimentón verde. El zapallo italiano también una tremenda alternativa. Esto no se produce dentro de invernadero, sí se puede producir en túnel. Es una alternativa muy interesante que se establece en exterior, se puede proteger con túnel. Dependiendo de eso, lo sembramos en septiembre o fines de octubre, y a partir de fines de noviembre y hasta marzo, abril quizás, si el verano nos acompaña, podríamos estar cosechándolo. El ajo es una muy buena alternativa también para romper la estacionalidad. Se establece en abril-mayo y se cosecha en diciembre, cierto, enero, acá en la zona. Tenemos la cebolla, también una tremenda alternativa. Estamos en la última frontera del almácigo, pero también se pueden comprar almácigo, y lo que sí, debemos usar variedades precoces para cosechar a fines de febrero o marzo. Esta es una tremenda alternativa, esta es la última lámina que tengo. Creo que hemos desarrollado muy poco estos cultivos en la zona, tienen un tremendo potencial, y como decía Gina, la gran ventaja de las brásicas, primero la diversidad,
una diversidad tremenda, sus propiedades nutricionales, pero que podemos empezar a establecerla desde la mitad de la primavera hasta la mitad del verano. Yo sugiero no más allá de la mitad de febrero, y podemos empezar a cosechar marzo, abril, mayo, junio, julio, incluso hasta agosto con las variedades más tardías, porque estas especies, estas variedades, o sea, cada una de estas especies tiene variedades precoces, intermedias y tardías. Tenemos repollo de 180 días. Entonces, aunque plantemos en forma escalonada desde noviembre, diciembre, enero y febrero, eso nos permite con cada una de estas especies poder estar cosechando durante todo el año. Este es una de las familias que para producción invernal debiéramos potenciar mucho. Bueno, eso es, Jaime. La verdad es que el tiempo se me hizo poco, pero espero haber, ¿cómo se llama? Haberle dado consejos útiles y quedo atenta a la consulta. Muy interesante.